Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a darle inicio a nuestra clase, ¿verdad? Principios de autoridad delegado, donde vamos a estar tomando, ¿verdad? El día de hoy, nuestra primera clase, ¿verdad? Donde damos inicio a esta hermosa enseñanza. Así que preparémonos, ¿verdad? Con lápiz y papel para hacer nuestros apuntes, ¿verdad? Y para poder llevarlo en cuenta, ¿verdad? Esto llevará después exámenes donde estaremos apuntando lo que hemos aprendido, ¿verdad? Vamos a empezar con una oración, ¿verdad? Padre mío, Señor Santísimo, te doy gracias por mis hermanos, Señor, que hoy estamos aquí presentes, Señor, para darte a ti toda gloria y toda honra, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esta enseñanza, Señor, sea de gran bendición, Padre, y podamos atesorarla y tú nos dé las fuerzas, Señor, para ponerla por obra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, ayúdanos, mi Dios, en esta enseñanza, amado Espíritu Santo de Dios, sé tú el Maestro en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que para poder servir necesitamos saber la autoridad que tenemos. Si no sabemos qué tipo de autoridad tenemos, se nos va a hacer difícil ser un buen servidor, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es de que tomamos estas clases, ¿verdad?, para poder saber qué autoridad tenemos, ¿verdad? Y cómo poder aplicar la autoridad y saber, ¿verdad?, de lo que se nos ha delegado y entenderla la autoridad misma. Entonces comenzamos con un versículo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 13, del versículo 1 al 2, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo. Mire, este versículo está un poquito fuerte. Nos está hablando primeramente que nos debemos de someter a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. O sea que si alguien se opone a la autoridad que se le es delegada como un líder o a un servidor o a un pastor, sabemos que estamos resistiendo a lo delegado por Dios. ¿Quién quisiera renegarle a Dios y no someterse a la autoridad de Dios? Bueno, la palabra les habla, ¿verdad?, a los inicuos, los que la conocen y no la aplican. Pero nosotros nos está hablando como servidores, tenemos una autoridad que se nos delega. Y lo que me preocupa es lo que dice más adelante, la consecuencia del no someterse. La consecuencia dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Sabemos que la palabra condenación, lo único que puede dar una condena viene siendo un juez. Y sabemos que el juez justo que tenemos es Dios. O sea que lo que está diciendo, que en el momento en que seamos enjuiciados delante de Dios, podemos ser condenados a una eternidad sin Cristo. Fíjese lo difícil que es ser un servidor y no entender que estamos acarreando condenación. Aquí es algo muy delicado, es algo que debemos de entender. Por eso es de que es tan importante de que todos los servidores entendamos que cuando habla de una condenación para sí mismo, o sea, puedes ser el mejor padre, la mejor madre, puedes ser el mejor servidor, pero si lamentablemente te opones a las autoridades delegadas por Dios, estás acarreando condenaciones. Entonces debemos de entender el primer punto de que hay una consecuencia en la desobediencia. Allí es donde entendemos por qué lo miramos de esta manera, porque Satanás no se rebeló a lo delegado por Dios, se rebeló a la autoridad. Por eso es de que Satanás no tuvo tiempo de arrepentirse, no se le dio opción, derechito, vámonos por atacar la misma autoridad. Viene siendo lo mismo. Si quizás las personas no obedecen las reglas, esa es una cosa, pero si se oponen a la autoridad delegada, ahí es donde dice la Biblia, están acarreando condenación. Ahí es algo más difícil, ahí es donde entramos a un debate donde, caray, entonces, ¿soy un servidor o prefiero ser mejor un congregante?
Si no tenemos el sometimiento, si no entendemos que debemos de someternos a la autoridad y no estamos dispuestos, mejor digamos, discúlpeme pastor, creo que esto no es todavía para mí, quiero trabajar en el sometimiento. Entonces, dice el punto número 1, entendiendo la autoridad espiritual. Es lo que vamos a estar entendiendo, la autoridad espiritual, ¿verdad? Vamos a estar mirando su definición, la autoridad espiritual, autoridad delegada y el propósito de la autoridad espiritual. Miremos su definición. ¿Cuál es la definición de la autoridad espiritual? Bueno, es potestad o facultad, poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Subordinada es alguien que está bajo su autoridad, ¿verdad? Alguien a quien él gobierna. Entonces dice potestad o facultad, poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Persona revestida de algún poder, mando o magistratura. Aquí miramos una persona que está revestida de algún poder, mando o magistratura. Aquí miramos los gobernadores, aquí miramos la policía, aquí miramos hasta los tránsitos de peatón. Todos ellos son revestidos de algún poder, de un mando o magistratura, por lo cual se define en las vestiduras que cargan, ¿verdad? Ahí tú te das cuenta quiénes son y la autoridad que tienen, ¿verdad? Y para la iglesia dice crédito o fe que se da a una persona o cosa en alguna materia. Crédito o fe que se da a una persona o cosa en alguna materia. Fue sacado de Enciclopedia Espasa, ¿verdad? Entonces, el punto número 2, la autoridad espiritual es un crédito que se da a un creyente por la unción de Dios sobre su vida. Mire qué hermoso, crédito que se da a un creyente por la unción de Dios sobre su vida. La unción que Dios da, ¿verdad? Si miramos a Jesucristo, nadie lo ungió, pero en cambio él estaba revestido de autoridad. El que lo ungió fue Dios, fue el que lo revistió de poder y de autoridad. Entonces, crédito que se da a un creyente por la unción que la unción de Dios sobre su vida. Entonces, esa es la autoridad espiritual. Y vamos a mirar qué es la autoridad delegada. La autoridad delegada, miramos que es potestad o facultad dada por Dios en el llamamiento y en la unción dada a un creyente para gobernar en asuntos espirituales de su pueblo. Aquí miramos a los pastores, aquí miramos a los líderes, aquí miramos a los servidores, aquí miramos a personas que es una potestad o facultad dada por Dios. Aunque te diga el pastor, te da el nombramiento de líder o de servidor, en sí el que te está dando la autoridad es Dios. Porque recordemos, no hay autoridad dada si no proviene de Dios. Todo lo establecido, toda autoridad establecida fue establecida por Dios. Entonces, el que avala tu autoridad no es el pastor, es Dios. Entonces, por eso dice potestad o facultad dada por Dios en el llamamiento y en la unción dada a un creyente para gobernar en asuntos espirituales de su pueblo. Si miramos, ¿verdad? A Tito y a Timoteo se les fue impuesta las manos, ¿verdad? Para el presbiterio. Y ahí miramos que fueron ungidos. Aquí miramos que cuando una persona es delegada para ser pastor, ¿verdad? Tiene el llamamiento y se le hace la ordenación, sabemos que se le hace una ceremonia donde se le imponen las manos en el presbiterio y se le delega autoridad. Entonces ahí es la unción dada a un creyente para gobernar en asuntos espirituales de su pueblo. Si miramos cuando andaban los exorcistas ambulantes en la Biblia, ¿qué es lo que sucede con ellos? De que ellos querían echar fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo, el cual predicaba Pedro, ¿verdad? No recuerdo cuál es el que predicaba ahí, el que se me nombra. Y entonces dijo, realmente a Jesucristo conozco, Pedro sé quién es, pero tú quién eres. O sea, ellos no estaban revestidos de autoridad. ¿Y quiénes lo miraban? Los demonios.
Si los demonios reconocen la autoridad y ellos mismos se someten a las autoridades delegadas, entonces ahí es donde entra de que los demonios a veces saben respetar ciertas autoridades porque saben que tienen la unción de Dios. El problema es de nosotros, que a veces no lo sabemos. Nosotros estamos resistiendo a una autoridad delegada por Dios y sabemos que estamos resistiendo directamente a nuestro Dios. Entonces ahí es donde tenemos que entender, bueno, es una persona que fue ungida para gobernar en asuntos espirituales de su pueblo. Entonces vamos a estar mirando el propósito de la autoridad espiritual. Todo tiene un propósito. ¿Por qué es de que se nos da autoridad? ¿Por qué es de que tenemos que ser revestidos de autoridad? Bueno, ¿por qué no simplemente el llamado y conforme el llamado la gente te puede respetar? No, aquí hay algo más profundo. Aquí es donde debemos de entender de que el propósito de la autoridad espiritual es, la autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr un fin. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero en sí tiene su respuesta. La autoridad no es un fin en sí misma, o sea, no es como el gobierno humano. El gobierno humano, cuando se le delega a alguien autoridad es porque tiene poder. Quizás alguien se toma la autoridad porque tiene dinero y toman mandos, toman puestos. Y miramos, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo nace, el sacerdocio que estaba, el rey que estaba en ese entonces, el rey compró su magistratura. Él realmente no venía del linaje de David, sino que él pagó para poder estar como rey. Por eso es de que él quería perseguir al verdadero. Por eso dijo, el verdadero rey me va a quitar del puesto y yo pagué bastante, pues mejor matémoslo para que no me quite para seguir gobernando, ¿verdad? Entonces la autoridad no es un fin en sí misma, o sea, no es una autoridad para que te sientas con mucha autoridad y mandes a los demás. O sea, ese no es el fin. El fin de una persona que tiene autoridad es un medio para lograr un fin. O sea, te da el Señor autoridad para que logremos un fin. Bueno, queremos que esta obra crezca, queremos que esta obra se restablezca. Bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que dar enseñanzas, tenemos que empezar desde las bases. Entonces, este es un medio. Estamos usando la autoridad para llamarlos a que vengan a tomar las clases, para que sepan que la autoridad en sí no es un fin en sí misma, sino es un medio para lograr un buen fin. ¿Qué sucede cuando la iglesia está reestructurada? La iglesia tiene una formación, la iglesia sabe sujetarse a las autoridades, es una iglesia que no está acarreando condenaciones, es una iglesia que va a caminar sobre la obediencia, sobre el poder de Dios. Y ahí es donde vamos a empezar a mirar que la obra va a empezar a crecer. Porque si les decimos a los que tienen el llamado, ¿verdad?, para salir a evangelizar, los evangelistas, hermano, tú tienes la unción, vamos a prepararte, vamos a ungirte y salgamos a ganar esas almas. Entonces la persona va a salir con el poder de Dios, va a ser revestida con el poder de Dios y va a ganar muchas almas. ¿Qué sucede, verdad? Con lo contrario, que no sean un fin. La persona simplemente no va a obedecer, simplemente va a decir, sí, siento que es el llamado, pero no siento que es el tiempo. Y no va a obedecer el salir a evangelizar, no va a obedecer el formar, en que tenemos que trabajar en una formación, ¿verdad?, para lograr un fin, ¿verdad? Vamos a mirar el inciso número A sobre el propósito. El inciso número A es para edificación. Ese es el punto número 1, el punto A, ¿verdad? Del propósito de la autoridad espiritual es para edificación. Tenemos que edificar, ¿verdad? Es para formar, que es lo más importante. Así como los padres ejercen autoridad sobre los hijos con el fin de ayudarles en su sano desarrollo y formación, el ejercicio de la autoridad en la iglesia es necesario para la formación de discípulos, enseñándoles a que guarden todas las enseñanzas de Jesús para que sean como Él. Miremos este punto tan importante. El punto tan importante es que así como los padres ejercen autoridad, ¿qué sucedería si un padre no tuviera autoridad sobre sus hijos? ¿Quién te delegó autoridad para que tú gobernaras sobre tus hijos? Dios. Sabemos que toda autoridad te la dio Dios, ya la tienes, ahora tienes que usarla. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pues úsala, la vara representaba la autoridad. O sea, ¿para qué clamas a mí? Usa la vara, usa tu autoridad.
Lo mismo hacemos los padres, tenemos que darle formación a nuestros hijos y de mucha manera. ¿Qué manera podemos edificarlos? Bueno, enseñándoles que lo que están haciendo está mal y darles disciplina. Sabemos que lo que están haciendo no es tan bueno y les va a traer un desorden en su vida, por lo cual se les tiene que dar dice la Biblia, el que retiene el castigo a su hijo no lo ama, ¿verdad? Tiene que haber castigos, tiene que haber maneras de que nuestros hijos entiendan de que deben de tener una edificación, deben de crecer sanos. ¿Qué sucedería si nosotros los dejamos a los teenagers que ellos tomen sus propias decisiones y que hagan lo que ellos quieran? Déjeme decirle que se van a formar berrinchudos, se van a formar con un carácter sin ser formado, van a cometer pecados, van a cometer errores, se van a venir casando a temprana edad, van a terminar con una familia, con un hijo a temprana edad, van a truncar sus estudios, después de ahí van a romper el matrimonio, después de ahí va a quedar un hijo sin un padre. Sí, miramos un patrón de desorden cuando no tomamos autoridad los padres. Aquí es donde debemos de entender, es para edificación. Lo mismo nos está diciendo nosotros, debemos de tener una formación como servidores. Tenemos que tener una formación como líderes, tenemos que tener una formación como pastores. Esto es lo más importante, de que tenemos que edificarnos con alguien que ya tiene la autoridad, tiene la enseñanza, tiene la disposición para dar una enseñanza y una preparación a cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Así como los padres ejercen la autoridad, bueno, lo mismo hace el Señor. Por eso los pastores son revestidos de autoridad. Por eso los líderes son revestidos de autoridad. Por eso los servidores son revestidos de autoridad. Entonces aquí miramos que todo servidor viene un círculo. El primer círculo dentro de la iglesia basado en la autoridad es Dios. Él es el principio de todo. El principio de todo es Dios. El primer círculo, recuerden, es Dios. El segundo círculo viene siendo los pastores. Son los que tenemos autoridad, los pastores. El tercer círculo que viene siendo son los líderes. Y de los líderes, el cuarto círculo viene siendo los servidores. Ya de los líderes brinca los servidores, y de los servidores sigue otro círculo que son los congregantes. Y de los congregantes viene otro círculo que ese ya está expandido, donde no hay límites, donde es el último círculo, es los visitantes y las personas que no nos conocen. Entonces, si empezamos con autoridad, bueno, el pastor tiene autoridad delegada por Dios sobre los líderes, sobre los servidores, sobre los congregantes. Los líderes tienen autoridad sobre los servidores y sobre los congregantes. Y los servidores tienen autoridad sobre los congregantes. O sea, ahí miramos de que si alguien que está en la puerta con mujer está revestido de autoridad, y si viene y te dice, por favor, deja de hacer esto, no te tienes que rebelar, debemos de obedecer a lo que se nos pide que hagamos, porque es una persona que fue revestida de autoridad. Por más pequeño que tú lo mires, o más joven o lo que sea, recuerda, el que le dio la autoridad es Dios. Entonces, por eso es, ¿para qué es? Para edificación, para que haya una formación, ¿verdad? Entonces dice que sean como Él. Para edificar una vida es necesario hacerlo con la autoridad de Dios. Para enseñar, recuerden esto, pueden apuntarlo, para enseñar, para instruir, para aconsejar, para ordenar, para corregir, para consolar, para aprender, para disciplinar, para exhortar, para animar, para controlar, para bendecir y muchas otras cosas más. Si miran, ¿para qué sirve entonces la autoridad? Bueno, miremos los puntos importantes para enseñar. Una persona tiene autoridad, dice la palabra que el Señor Jesucristo predicaba como ¿quién? Tiene autoridad. Entonces Él tenía autoridad en la enseñanza. La persona tiene que tener esa autoridad al enseñar, para instruir, para dar enseñanzas como la que estamos tomando ahora. Ahora, si alguien no necesita consejería, nosotros tenemos autoridad para aconsejar a las personas. Tenemos autoridad para ordenar a las personas, como ministeriales, en muchas otras áreas tenemos la autoridad para ordenar. Tenemos la autoridad para corregir, para decirle a una persona, mira lo que estás haciendo, creo que está equivocado, hagámosla mejor de esta manera y creo que es lo adecuado o lo que la Biblia enseña. Podemos corregir a las personas.
Tenemos autoridad para consolar. Si una persona está devastada, tú te acercas y la abrazas, estás dándole consuelo porque Dios te ungió para dar consuelo a las personas. Tenemos autoridad para reprender. En el nombre de Jesucristo podemos reprender todo lo que se levanta en contra de nuestro Dios, en contra de la iglesia, en contra de nuestra familia. Tenemos autoridad para disciplinar, para dar disciplina. Mira, creo que ya se te habló, ya se te dijo y seguimos con el mismo problema. Creo que lo más mejor sería que entiendas que lo que estás haciendo está mal, se te va a dar un discipulado y no vas a estar sirviendo en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque creo que no es sano que crezcas sin tener una formación. Entonces es necesario que también una persona que tiene autoridad también tenga que disciplinar. Creo que para los pastores y los líderes es lo más difícil, los que aman las ovejas. Porque aquel que no ama la oveja, recuerde, se le va a hacer fácil, es más, hasta va a querer ponerle extra, ¿verdad? Extra disciplina, ¿verdad? Por incumplido, por respondón y hasta por quedarte callado. No, entendamos de que no tenemos que abusar de la autoridad, tenemos que disciplinar con amor. Saber que a la persona amarla, ¿verdad? Y entonces tenemos que exhortar. Esta es otra área también que se nos hace a veces difíciles, porque no queremos lastimar a las personas a veces, aún con nuestras palabras, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que exhortaban en aquel entonces? Podemos mirar a Pablo en la Biblia, cómo los exhortaba. Mujeres que son metiches y esto, o sea, les hablaba fuerte. Si Pablo hoy estuviera en la iglesia, pienso que no tuviera congregantes, porque era fuerte la manera de que él exhortaba. O sea, la manera que él exhortaba a la iglesia. Entonces, la exhortación es puesta también para ciertas personas, ¿verdad? Imagínense que nosotros no usemos de la autoridad y seamos 100% como Juan, puro amor. No, se necesita todas estas áreas. Tenemos que ser formados y fortalecidos. No solamente eso, sino también podemos animar a los demás. En el nombre de Jesús, levántate. Nuestras palabras dan ánimo. Tenemos autoridad para animar a las personas. Tenemos también autoridad para controlar. Recuerde, alguien que tiene autoridad para mandar. Una persona puede controlar a otra, decirle, mira, no lo hagas de esta manera, hazlo así. Esto viene siendo como decirle, no me gusta cómo lo estás haciendo, creo que no está dando fruto. Puede controlarlo, decirle, cambia esto, recibe a la gente de esta manera. Cuando dirijas, recuerda los horarios, cuando prediques, en la alabanza, todas esas áreas podemos usar de ese control para formar a la persona y la persona tiene que estar dispuesta a ser formada. También tenemos autoridad para bendecir y muchas otras más, ¿verdad? Si traemos nuestras Biblias, vamos a mirar lo que nos dice 2 de Timoteo 2:2. Si no, puede sacar su teléfono. Biblia, 2 de Timoteo 2:2, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? ¿Todos lo tenemos? Si no, todos se los puedo leer. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren lo que le está diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí miramos de que se está buscando una persona y se le está revistiendo con la autoridad para enseñar. Si miramos también que 2 de Timoteo 3:14 al 16, 2 de Timoteo 3:14 al 16, o bueno, hasta el 17. Pero dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí es ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
El hombre de Dios se ha preparado para toda buena obra. Miremos que la persona tiene que tener autoridad, tiene que saber las cosas, cómo poder usar la autoridad también, ¿verdad? Y así muchos otros versículos que nos hablan de eso, ¿verdad? Como Tito 2:11 al 15, ¿verdad? Tito 3:8 al 11, como nos lo dice nuestro manual, ¿verdad? Resulta imposible edificar a alguien que no está bajo autoridad. ¿Sí mira esa palabra tan difícil? Resulta imposible, o sea, no se puede hacer. Resulta imposible edificar a alguien que no está bajo autoridad. ¿Quiénes son los que no están bajo autoridad? Las personas rebeldes. Los que se rebelan, los que se levantan en contra de uno. Al rey David se le levantó uno de sus hijos. ¿Y cómo terminó el hijo? Lamentablemente atorado de un zarzal y le volaron la cabeza. No terminan bien los que se rebelan. Ese es el problema número uno. Una persona que no te mira como autoridad, es difícil que puedas formarlo, porque no puedes decirle una palabra, porque todo lo toma mal, porque todo lo va a tomar a contra, porque se va a rebelar, porque se va a levantar. No tiene el corazón realmente de siervo. Miramos a aquel Saúl, ¿verdad? Que aunque Dios le decía las cosas cómo hacerle, lo hacía a su manera. Y diremos nosotros, qué cosas tan pequeñitas, o sea, tan solamente porque miró que era mejor el ganado y sacrificarlo, podemos decir que son cosas buenas, ¿cierto o falso? Pero lamentablemente Dios le dijo una manera cómo hacerlo y le dio instrucciones, los cuales él desobedeció. Entonces, si una persona, supongamos uno como pastor, le dice a alguno de ustedes que un día lleguen a ser un líder y se les dice, ¿sabes qué? Me gustaría que dieras esta enseñanza a ellos, se los des de esta manera, se los des en pasos y que puedan ir entendiendo. Y si tú dices, bueno, les voy a dar la enseñanza, pero no tengo tanto tiempo para estarles dando enseñanza, se la voy a dar toda junta. Y ya cuando vengo y les pregunto qué sucedió, qué aprendieron, pues no aprendieron nada. ¿Por qué? Porque fueron rápido. Ese no era mi deseo era que aprendieran. ¿De qué sirvió entonces la enseñanza? Lamentablemente de nada, porque no la absorbieron. Entonces aquí miramos de que en cosas tan pequeñas, ¿qué es lo que dice la Biblia? Las pequeñas zorras destruyen grandes viñedos. Entonces, cosas tan pequeñitas te pueden acarrear condenación. La desobediencia es algo que Dios no perdona. Lo podemos mirar como Satanás. Él se levantó en contra de la autoridad, no en contra de lo que dejó establecido. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, una persona que no está bajo autoridad o no se sabe sujetar, creo que lo mejor sería que la persona se sentara. Como ahorita estamos dando estas enseñanzas, bueno, tenemos un listado, ¿verdad? Como miramos, tenemos una lista y tenemos los nombres de cada persona de los que pueden asistir a las clases. Y al final de cuentas vamos a mirar las faltas de cada persona. ¿Por qué? Porque si se les hace difícil obedecer en llegar, ahora imagínense que cómo van a poder hacer la otra parte. ¿Pueden llegar a tiempo? Sí pueden. ¿Por qué? Porque han llegado en otras ocasiones. Simplemente es de que no obedecieron a la autoridad. Entonces una persona así podemos mirar que no está bajo autoridad. Por lo tanto, vamos a estar mirando, por eso siempre dije en la reunión, puedo llegar a no tener casi muchos servidores, pero los pocos que tenga sé que van a ser fieles, sé que se van a esforzar, sé que van a dar la milla extra, ¿verdad? Y no vamos a tener personas que en vez de ayudarnos a edificar, sean los que se opongan para que esto crezca. Miremos esta área, imaginémonos en la guerra cuando vas hacia enfrente, los primeros que se van a oponer para que alcances a ir avanzando son los que están enfrente de ti. ¿Por qué? Porque si tienen miedo van a retroceder y no te van a dejar avanzar. Se te va a hacer una barrera de personas que van retrocediendo en vez de ir avanzando. ¿Qué pasaría con la iglesia si tenemos servidores o líderes que en vez de ir avanzando van hacia atrás? En vez de que miremos que hay un avance, vamos a mirar que vamos a retroceder. Vamos a empezar algo y lamentablemente no lo vamos a terminar si el pastor es el que tiene el temor o empezamos algo y no lo terminamos. Entonces tenemos que tener esa formación y entender que es imposible edificar a alguien que no está bajo autoridad. Después de 6 meses vamos a mirar cuánto hubo de obediencia en las personas y vamos a mirar si es apto para seguir sirviendo o si le pedimos que se espera vuelta de año para volver a dar estas enseñanzas.
porque es necesario que la persona sea obediente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Acarrean qué? Condenación. Y no queremos que nadie se condene, queremos que todos sean salvos, ¿verdad? Vamos a mirar el punto número B, es para servir. Mari, ¿no está por ahí mi agua? Vamos a prender el aire. Si les da mucho frío me dicen y lo apagamos, nomás para que enfríe poquito. Ok, vamos a mirar, es para servir. Esa es la otra respuesta que tenemos ahí. Gracias. Que es para servir. Dice, nuestra intención en el ejercicio de la autoridad, nuestra intención en el ejercicio de la autoridad es servir a los hermanos. Mire qué gran diferencia. Nuestra intención en el ejercicio de la autoridad es de servir a los hermanos, no de ser servido, de servir a los hermanos. Debemos ejercer la autoridad con una actitud de servicio y no una actitud de señorío. Mire qué gran diferencia. Con pocas palabras pueden hacer grandes cambios en nuestra actitud. Mire, esta enseñanza nos está enseñando que si estamos dispuestos a servirle a los demás, somos aptos para ser un servidor. La misma palabra lo dice en sí, servidor, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su nombre bien diseñado. Entonces debemos de entender que la autoridad es de un siervo, no de un capataz, no de un magistrado, no, realmente es de alguien que sirve a los demás. Debemos ejercer la autoridad con actitud de servicio y no una actitud de señorío. Miremos qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al versículo 3. ¿La tenemos? Mire lo que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, es hasta el 3. Entonces, ¿qué es lo que dice, verdad? No teniendo señorío, sino siendo ejemplo. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para servir, para servirles. ¿Para qué está el pastor? Para servirles. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Les estoy sirviendo, les estoy dando una enseñanza. No estoy tomando la autoridad de decirle, deben de hacer esto, no, sino que es una formación para que ustedes también aprendan a servir a los demás. Entonces, uno tiene su formación. Mire que un servidor tiene que tener una formación en el hogar. Tenemos que estudiar lo que vamos a dar, tenemos que preparar lo que vamos a hacer, pensar cómo lo vamos a dar para que la persona, ¿qué pueda hacer? Servirle a los demás. Tiene que tomar desde mucho tiempo antes lo que va a dar, ¿verdad? Entonces, la persona debe tener una actitud de servidor y no de señorío. La intención legítima de toda autoridad espiritual es servir a la iglesia y nunca la ambición de tener dominio sobre ella. Cuando nuestra intención al ejercer la autoridad es el servicio, nos liberamos de inhibiciones, complejos y ejercemos autoridad con mayor firmeza, con una actitud sana y evitamos abuso y extravagancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues nos sirve bastante porque lo vamos a hacer liberándonos de complejos, de ejercer autoridad prácticamente débil, no enseñando a los demás cómo servir, sino que poniendo nosotros la muestra. Y luego otra de las cosas que nos dice, ¿verdad? No teniendo como deseos de tener ganancias deshonestas, sino de cobrarles por cada cosa. No, miremos este punto. Lo importante aquí dice, compra la verdad y no la vendas. Aquí nosotros lo que por gracia recibimos, por gracia lo damos. Entonces lo que nosotros hacemos es no tener ambiciones, no ser ambicionistas, porque nosotros no merecemos nada de Dios. Es por su misericordia lo que Él nos da.
Pero entendamos esto. Una vez que estaba en la universidad, se le preguntó a una persona que él ya estaba ejerciendo el pastorado y le dijimos, ¿y cómo va la obra? Y la respuesta de él fue, ahí va el negocio. No miraba la obra como una obra de Dios donde no para tener ganancias, sino que él, su ambición era el dinero, no por servir a los demás. Entonces ahí miramos de que, bueno, ya es su ambición, ya es un problema. Sabemos que también hay personas que Dios llama a tiempo completo. Ahí sí no tenemos nada que decir porque el obrero es digno de su salario, pero ya cuando tu ambición es el dinero, creo que ya se inclinó la balanza. Entonces debemos de entender, no por ganancias deshonestas, sino realmente que sea algo honesto. Señor, te sirvo, bueno, eres digno de tu salario. A veces el Señor nos prueba el corazón. Ya llegará el momento, ¿verdad?, donde el Señor me llame a tiempo completo y donde ya no tenga tiempo para trabajar, sino que ya tenga que tener más formación, donde la iglesia crezca, donde la iglesia necesite de a tiempo completo del pastor para poder trabajar, para meternos en ayuno, en oración. Viera qué bonito sería una obra donde el pastor tenga esa libertad de poder prepararse, ¿verdad? Solamente Dios sabe los tiempos, ¿verdad? Por el momento le sigo dando gracias a Dios por mi trabajo, ¿verdad? Por lo que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿qué hice aquí? La regué. Vamos a mirar el punto número C. Para enseñar a vivir en el temor de Dios. Para esto también es el aprender la autoridad espiritual para enseñar a vivir en el temor de Dios. El ejercicio de la autoridad delegada por Cristo implica vivir en el temor de Dios con un espíritu humilde. Toda autoridad espiritual legítima proviene del amor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que, bueno, entonces debemos aprender a tener el temor de Dios, un temor reverente, un temor a no fallarle, un temor a descuidar nuestra área espiritual, un temor a estar sirviendo como una persona no bien preparada por Dios. Entonces tenemos que entender esto, que el ejercicio de la autoridad delegada por Cristo implica vivir en el temor de Dios. Si nosotros no tenemos temor de Dios, ¿qué es lo primero que sucede si caemos en un pecado y no nos arrepentimos? Perdemos la autoridad. Aquí vienen consecuencias, o sea, perdemos autoridad y cuando vengan los demonios, que personas endemoniadas, que queramos echarlos fuera en primer lugar, perdimos la autoridad. ¿Cómo se van a salir? Si ellos reconocen la autoridad, ¿saben quién lo está reprendiendo? Una vez estuvimos ministrando a una persona que se le hacía una joroba en la espalda y se reía bien feo, traía espíritus de muerte y de todo un poco. Y lo estábamos reprendiendo en el nombre de Jesús. Y cuando vino un hermano y le puso la mano en la espalda, volteó y lo miró con unos ojos bien raros. Y le dice, shh, shh, y se volvió a voltear. ¿Qué es lo que le dio a entender? ¿Para qué me reprendes? Cállate, que yo veo lo que tú haces. Tuvo misericordia el demonio de esa persona. Bien pudo sacarle los trapitos al sol, pero simplemente le dijo, no me reprendas, no te metas. Yo veo lo que haces en secreto. Entonces ahí miramos de que hubo un problema donde perdió la autoridad, la persona se puso pálida, ya no parecía que le hacía amarramientos acá con la mano, pero no le imponía la mano. Ahí miramos que la persona perdió autoridad. Es lo que sucede, una persona que no crece sirviéndole a Dios con el temor de Dios pierde la autoridad. Y lo miramos, ¿verdad? Con el rey. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Perdió la autoridad. Él la tenía, estaba ungido como rey. Él estaba preparado, pero por su desobediencia perdió toda autoridad. Ya no se le sujetaban. De hecho, demonios venían sobre de él. Hasta puertas tenía abiertas. Que el rey David fue la puerta que él entró para ser rey. El ministrar y el echar fuera a los demonios. Así que debe de haber un área en nosotros. Vivir en el temor de Dios como personas con autoridad. Vamos a mirar la autoridad espiritual. Entonces, la autoridad espiritual podemos decir que es el origen, me faltó poner ahí la línea. El origen de la autoridad espiritual. Vamos a mirar de dónde se origina, ¿verdad?
La letra A dice, solamente Dios tiene autoridad absoluta. Nosotros no tenemos autoridad absoluta, tenemos autoridad delegada. Mire la diferencia. Alguien que tiene autoridad absoluta puede hacer las cosas como él quiere. Él pone sus reglas, pone las cosas, pone las ordenanzas. Nosotros vivimos bajo las ordenanzas de Dios, no las nuestras. Nosotros servimos bajo los rudimentos que ya dejó establecidos Cristo, no a los nuestros. Aquí no podemos hacer cambios, ¿verdad? Imagínense iglesias que viven en la desobediencia y enseñan desobediencia, pues no son dirigidas por Dios. Entonces, porque ellos creen que pueden hacer cambios a su manera. Y es algo que no se debe de hacer, ¿verdad? Como dice la Biblia, que nadie mire tu desnudez. Y hay iglesias que les piden los pastores, todos tienen que llegar desnudos. Y los que no miran eso bien se salen y se van. Pero hay personas que sí les llegan de esa manera. ¿Qué están haciendo? Se están rebelando en contra de lo establecido por Dios. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Debemos de investigarlo en la Biblia y que Dios lo avala. Porque de otra manera vamos a hacer un desorden. Entonces recuerde, solamente Dios tiene autoridad absoluta. Nosotros no, es delegada. Alguien que se le delega algo se te puede quitar. Alguien que se le entrega algo es prestado, regresa al que lo dio. Y esa es la autoridad, ¿verdad? Entonces, Dios tiene autoridad absoluta. ¿Por qué? Por ser Dios. Mire lo que dice Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 nos dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, Dios tiene autoridad absoluta por ser Dios. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros fuimos transformados, nosotros nos adoptó el Señor, pero Él es Dios. Si miramos a Jesucristo, Él era Dios en la tierra, era 100% humano, pero 100% Dios, el unigénito Hijo de Dios. Él venía con la misma autoridad, pero Él se sometió a la autoridad del Padre. Él vino a enseñarnos cómo debemos de someternos, cómo debemos de obedecer. Entonces, Dios tiene autoridad por ser Dios. Ahí no le podemos alegar nada, ¿verdad? Es como decirle, Señor, ¿y por qué lo estableces así? Job quiso alegar con Dios. Job quiso decirle, yo tengo más razón que tú, creo que te voy a enseñar cómo gobernar. Es lo que estaba diciendo a Dios. Te estás equivocando, yo soy justo, no puedes hacer esto conmigo. Para mí es injusticia. Pero ¿qué sucedió cuando le duplicó todo? ¿Qué sucedió cuando Dios quiso bendecirlo porque pasó la prueba? Ahí miramos la diferencia, le agradó, ¿verdad? Es lo mismo nosotros. Entonces no debemos de nosotros decirle, Dios, creo que te equivocaste de la manera que dejaste esto establecido, sino solamente obedecer como hijos de Dios, ¿verdad? Él mismo le decía, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas cuando yo le puse el límite al mar para que no se pasara? ¿Dónde estabas tú? Creo que ahí le dio a entender que Él es Dios. Él puede decidir quién o cómo pasa una prueba. Entonces, solamente Dios tiene autoridad absoluta por derecho de creación. Mire, vayamos a Génesis 1:1. Dice, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Bueno, Dios, por derecho de creación, Él tiene autoridad sobre ella. Miramos que doble vez Él tiene autoridad sobre nosotros. Porque Él nos creó. Somos crianza y hechura suya. Entonces Dios tiene autoridad sobre nosotros claramente porque Él es Dios y porque Él nos creó. Ahí sí no podemos cambiar nada. Él decide si destruye o no destruye, si lo hace o no lo hace. Él tiene autoridad, Él sabe cómo modificar lo que Él hizo, porque Él nos creó a imagen y semejanza suya. Entonces, tercer punto, ¿por qué Dios tiene autoridad absoluta? Por derecho de sustentación. Hebreos 1:3. Mire lo que nos dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿quién es el que lo sustenta todo? Dios. Imagínese, querido hermano, ¿de qué le serviría tener $1,000,000 si Dios le dice a la tierra, no des tu fruto? ¿De qué serviría ser el más rico del mundo si no hay que poder comprar? Entonces, ¿de qué nos serviría? Todo lo es por Dios. Por eso cuando nosotros oramos es gracias Dios. Quizás muchas personas digan, pero si tú trabajaste, tú te lo compraste, sí, pero gracias a Dios hay alimento. Así que por cualquier cosa debemos de aprender a darle gracias a Dios. Entonces Dios tiene autoridad porque Él nos sustenta. Por sustentarnos, Él tiene autoridad sobre su creación. Entonces, Él tiene la autoridad absoluta por derecho de redención. Miremos lo que dice Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tiene autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos redimió. Miren qué doble o triple o cuádruple autoridad tiene Dios sobre cada uno de nosotros, porque tiene autoridad absoluta, porque nos creó y todavía nos compró a precio de sangre. Imagínese esto, un joven que no sé si allá en su pueblo o donde usted vivía, cuando llovía se inundaban las calles y pasaban como ríos afuera de la casa. Y imagínese que usted hace un barquito y le encanta su barquito y lo echa a la mar y de repente se le pierde. Y después mira que cuando van al tianguis, va y mira su barquito que lo tienen en venta porque le gustó la persona que lo encontró, dijo, wow, qué bonito, lo voy a vender. De aquí puedo sacar una ganancia. Y fue y dijo, lo voy a vender. Y cuando el joven lo miró, le dijo, hey, ese es mi barquito. Sí, pero yo me lo encontré, es mío. Lo perdiste. ¿Y qué es lo que hizo ese joven? ¿En cuánto lo vendes? Bueno, te lo vendo en $20. La persona sacó su billetera y le pagó el barquito y le dijo, eres doblemente mío porque yo te hice y yo te compré. Dios a nosotros nos hizo, pero nos perdimos en nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Y qué hizo Dios? Nos redimió, nos compró a precio de sangre y nos dio libertad. Somos doblemente de Dios. Así que por redención somos de Dios. Él tiene autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Mas Él hace algo. A quien el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. El Señor te da libertad de que tú decidas seguir viviendo en libertad o decidas volver a la esclavitud. Pero bueno, aquí estamos hablando que Dios tiene autoridad absoluta. ¿Por qué? Porque Él nos redimió. Otro de los puntos es por derecho de instrucción. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. O sea, de que aquí claramente por instrucción de Dios, o sea, Él tiene autoridad absoluta porque Él así lo mandó. Entonces, ahí siento que
ya es hora, faltan 5 minutos, pero siento que ahí vamos a parar porque vemos que es de gran bendición, ¿verdad? Bueno, es de suma importancia que tengamos en cuenta estas enseñanzas porque nos servirán para poder dar un buen servicio a nuestro Dios. Así de que, hermanos, bueno es el Señor.